La 1, las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este mediodía de un martes en el que, mira, da un poquito de tregua, al menos el calor, las temperaturas no tenemos tan altas como las de días anteriores, casi estamos mejor aquí que en el resto de Europa, te lo digo en serio, fíjate, en Tarragona hay hoy 31 grados de máxima, ¿no? Pues es la misma temperatura que van a tener en Berlín. En Albacete 36 de máxima, lo mismo que en Bucarest. Y ojo, 39 hoy en Málaga, los mismos grados que van a tener hoy en Viena. Temperaturas extremas para ciudades como estas que están sufriendo también los efectos de la sequía. Esto que acabas de escuchar es la explosión controlada con la que Rumanía ha intentado redirigir el agua del Danubio y así evitar que una central nuclear quedara paralizada, porque sin el agua del río no se pueden enfriar los generadores. Es que Hungría ha tenido directamente que desconectar el último reactor de la última planta que quedaba operativa. El Danubio, el segundo río más largo de Europa, tiene su caudal en mínimos históricos. ¿Cómo será la cosa que la falta de agua dejaba al descubierto buques de la Segunda Guerra Mundial? Y hasta, ojo, restos de mamuts, sequía, que afecta además a Austria, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Bélgica, y sin aire acondicionado entre nuestros vecinos europeos, que ya tiene más mérito aguantar. Mira, en Bruselas 32 graditos hoy de máxima, como si no tuvieran bastante, como si el ambiente no estuviera allí suficientemente caldeado. Porque allí, en Bruselas, se ha centralizado hoy esa reunión telemática que los ministros de Interior de la Unión han celebrado esta mañana. Estamos, de hecho, esperando a que comparezca el comisario europeo de Interior. Reunión de urgencia para analizar la violación territorial que, dijo Sánchez, sufrió Ceuta la semana pasada. Si la sufre Ceuta, te recuerdo, evidente, la sufre Europa, la sufre España la semana pasada. Ha llevado a nuestro país a tener encontronazo con la mayoría de socios europeos. El gobierno acusó de egoístas a esos 22 países que recriminaron su falta de contundencia en política migratoria, mientras que esos 22 países pidieron a Bruselas que tomara medidas. Te recuerdo que la preocupación en Europa va más allá de Ceuta, a diferencia de los buenos datos que vendió el viernes el presidente del gobierno. Las llegadas a Ceuta y Melilla se dispararon el año pasado y, ojo, también a Baleares, casi un 26%. Son 3 de los principales destinos para los que salen de Marruecos. Hoy mismo han localizado una patera con destino Mallorca que llevaba 15 días a la deriva. Hay 17 muertos. Y así han llegado a la reunión de hoy. ¿Están siendo insolidarios nuestros socios en la Unión Europea o nos estamos pasando de listos en España? Bueno, pues escuchando a los expertos, un poquito de lo primero y bastante de lo segundo. Mira, imprescindible hoy la entrevista al exdirector del CNI, a Jorge Dezkayar, en Herrera en COPE, exembajador también en Rabat, exembajador también en Washington, la tienes en cope.es. Decía que hay que evitar encontronazos con nuestros socios, aunque a veces no lo pongan fácil. Para eso está, evidentemente, la diplomacia. Pero ojo, también evitar con Estados Unidos, aunque Trump en este caso lo ponga directamente muy complicado. Lo más inteligente, pues, es no convertirte en un líder antitrumpista internacional, como parece que quiere hacer Pedro Sánchez, de la misma forma que deberíamos tener claro que Marruecos debe ser un país amigo al que hay que dejarle las cosas claras. A Marruecos hay que tratarle de verdad con el respeto que merece. Es un gran país, es un país vecino, es un país amigo, pero hay que tratarle con firmeza. Yo ignoro por qué, pero efectivamente hay una política que a mi modo de ver es excesivamente conciliadora. Y que te pase una vez está bien, que te pase 2 no es admisible, pero que te pase 3 ya sería demasiado fuerte, ¿no? ¿Por qué entonces esa política excesivamente conciliadora con Marruecos? ¿Por qué hemos convocado al embajador de Italia y damos las gracias a Rabat? En un rato está previsto que el ministro Grande Marlaska comparezca, te lo contaremos, aunque algo me dice que estas preguntas van a seguir sin respuesta. Escuchas Mediodía COPE. Hay más noticias que te cuento ya en titulares con Carolina Miravalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Motín en un centro de menores. Ha ocurrido en Sograndío, en Asturias. Un grupo de internos se enfrentaron a los vigilantes de forma violenta y 5 de ellos han conseguido huir. Varios de los encargados de la seguridad han resultado heridos leves y la Guardia Civil busca a los 5 menores escapados. Malas noticias hoy para el empleo. El paro sube en julio en casi 20.000 personas y vuelve a superar los 2,3 millones. Es el peor mes de julio en 18 años. Mientras la afiliación a la Seguridad Social marca un nuevo máximo histórico, sobre todo por el empleo extranjero, tras la regularización extraordinaria llevada a cabo por el Gobierno.
arte recuperado. Se trata de un relieve de madera tallada de la Inmaculada del siglo XVI que fue robado hace 16 años del monasterio de Santa Clara de Fitero, en Navarra, y que los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han encontrado en una empresa de subastas de Barcelona donde iba a ser vendida. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Oro histórico para la sincronizada española. Sí, ha sido la nadadora barcelonesa Iris Tió, de 23 años, que se ha convertido en la primera española en proclamarse campeona continental en el solo técnico en los europeos de sincronizada que se están celebrando en París, bajo los acordes del tema de Rosalía Cristo Piange Diamanti. La nadadora catalana ha logrado su cuarta medalla en la capital francesa, siendo la sexta que consigue para la delegación española. Así lo explicaba hace unos minutos Iris Tió. Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo, pero así de primeras sensaciones muy contenta y muy orgullosa. En fútbol, el Real Madrid ha realizado su segunda sesión de la semana con Hausen, realizando trabajo individual para recuperarse de sus dolencias, y Mastantuono entrenando en el interior de las instalaciones. Recordemos que el argentino está pendiente de su salida en forma de cesión. El equipo mejor colocado parece la Fiorentina italiana. En el Barcelona, pendientes del caso Ferran Torres, acaba de llegar para firmar su contrato hasta 2031 el delantero belga Gissi Bisiwo, de tan solo 18 años. Y en el mercado de fichajes, no muchos movimientos en el día de hoy. Lo último en producirse ha sido la llegada al Getafe de Saba Sazonov, defensa georgiano procedente del Torino. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. Pues a la espera de que comparezcan los ministros de Interior de la Unión Europea después de esa reunión de urgencia convocada por la crisis migratoria en Ceuta, vámonos hasta allí, ¿no? Hasta el punto al que todos miramos estos días. ¿Cómo está allí la cosa? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo, porque en Ceuta sigue parte del equipo de la tarde de COPE con Israel Rimuñán al frente. Israel, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo estás? Una ciudad que intenta retomar el pulso, ¿no? Hoy, por ejemplo, se celebra la ofrenda floral a Santa María de África. Te recuerdo que las fiestas se suspendieron, pero es verdad que la realidad en el día a día en la calle pues sigue siendo complicada, ¿no? Muchos comercios que siguen cerrados, es lo que nos estáis contando, ¿verdad? Sí. Normalidad no existe, es lo que nos han dicho los ceutíes con los que acabamos de hablar. Esta mañana nos hemos citado con tres en un restaurante enfrente del mar, con una cristalera en la que al fondo se ve Marruecos. Nos hemos juntado con Hugo, con Nacho, con Pepa para preguntar qué es lo que piensan, y todos coinciden en que no existe la normalidad. Tienen miedo de salir a la calle, muchos han decidido que aún no abren sus negocios. Coger un taxi, como os venimos contando estos días, sigue siendo una misión muy difícil o complicada, porque los chicos que ven llegar al taxi, los que siguen por estas barriadas, los migrantes que entraron el jueves, pues les piden que les lleven, ¿no? Entonces es difícil hacer su trabajo. Fíjate que te pongo el ejemplo de Hugo. Hugo es el propietario del restaurante en el que hemos estado. Nos dice que su padre tiene una panificadora a la que han entrado, porque en esos 60.000 la inmensa mayoría, y todos aquí en Ceuta te cuentan lo mismo, son buena gente que busca un futuro mejor, pero también hay algunos que no puedes controlar y que, como pasa en todos los sitios y siempre, pues vienen a liarla. Bueno, algunos entraron en la panificadora de su padre, reventaron el coche, reventaron parte del almacén que tenían, hasta que llegó allí Hugo a sacarlos con un palo de allí. Lo que le contaban los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los que he hablado es que no podían hacer nada. Que no podían hacer nada por intentar ayudarle en este caso, y llama mucho la atención. Por eso Hugo hablaba del abandono que están sintiendo. Hugo mandó a la península a su hija y a su mujer por miedo también cuando empezó todo, y él hoy es el primer día que abre su restaurante, a ver qué tal le va poco a poco. Entonces aquí, si hablamos de los ceutíes, está esa lucha por volver a la normalidad, por volver a salir a las playas, por seguir con esa ofrenda que es hoy a Santa María de África, que está aquí a mi lado y que es una ofrenda que se va a celebrar igualmente. Y luego están
los que siguen un poco bloqueados por ese miedo, ¿no? Fíjate que lo que ha habido aquí es una respuesta de un pueblo ceutí, un pueblo que se siente más español que en otros puntos de España, que en muchos puntos de España. Y que les cuesta defenderlo el doble muchas veces, ¿no? Eso es. El esfuerzo es doble. Y contaban que no solamente se sienten que como si en el resto de España no entendiésemos bien lo que es Ceuta, ¿no? Claro. Y después un pueblo con una facilidad increíble para la integración, para entender al que es diferente, que cuando han llegado estos chicos en esta avalancha han abierto también sus puertas, muchos los tienen acogidos en sus casas ahora, nos lo han contado a nosotros, y otros les atendieron, como es el caso de Mario, que es farmacéutico, les atendió allá en su farmacia, les curó de sus heridas y nos lo contó en la tarde. Yo tengo clavada una niña preciosa de unos 10, 12 añitos que hablaba francés y le dábamos cualquier tontería de un chupachú y la chiquilla era como con el primer cariño que recibía. Nos dedicamos el jueves y el viernes fundamentalmente fue a pequeñas curas, heridas del espigón, cortes en las rodillas, en los pies, alguno de haberse caído a lo mejor un golpe por la cabeza, por la cara. Esto es lo que nos contaba Mario después de atender a decenas de migrantes que se acercaron a su farmacia, que está en el barrio del Príncipe, barrio conocido aquí, cerquita de la frontera, y es el primer barrio de la ciudad de Ceuta, más cerca de esa frontera del Tarajal, si entras por el Tarajal desde Marruecos. Es que queda mucha gente allí. La verdad es que en una cifra oficial no tenemos, se habla de entre 3.000 y 5.000 personas que siguen esperando. Lo contabais ayer en la linterna en directo, ¿no? Esperando comida, que alguien les dé comida. Escondidos, buscándose la vida, ¿no? Sí, mira, para que nos hagamos una idea, se habla de 3.000, 5.000 y no va desencaminada la cifra, porque como te digo, el padre de Hugo, que tiene una panificadora antigua aquí en Ceuta desde hace muchísimos años, le han encargado, los servicios que se están encargando de atender a estos chicos, pues le han encargado 7.000 bollos de pan grande, es decir, para que una parte de la comida que reciban sea esa, o sea que no van mal encaminadas las cifras. Para que nos hagamos una idea de esos 5.000, 727 están dentro del CETI, que está completamente colapsado, 1.500 alrededor del CETI, la mayoría subsaharianos, que ayer por la noche, lo contamos en directo en la linterna, recibieron por primera vez algo de comida. Una barra de pan, 2 latas de atún, una botella de agua y un brick de leche, fue lo que recibieron, que lo celebraban con aplausos y con gritos. Son subsaharianos que no se les puede volver a Marruecos porque sencillamente no es su país. Y después el resto, para cubrir esa cifra, porque aquí salen 2.000 de este recuento, para cubrir esa cifra, que es hasta 5.000, están los que se encuentran por los bosques, por las playas durmiendo, por las barriadas, donde hay muchísimos marroquíes, efectivamente, que cuando ven llegar a la policía, ven llegar a los militares, pues lo que hacen es que salir corriendo porque saben que van a intentar convencerles de volver a su país por ese acuerdo que hay entre España y Marruecos. Nosotros estuvimos en una de esas barriadas, la barriada del Recinto, donde directamente los vecinos están acogiendo a algunos de estos chicos si ven que son menores o si ven que son mujeres, que también los hay. Hablamos con Abdel. Abdel es uno de estos hombres, que ya mayor en su caso, 38 años, que han llegado el jueves desde Marruecos. Dice que no ha venido aquí a buscar problemas, que ha venido aquí a trabajar. Sí, tiene miedo de que le devuelvan a España. Decían unos a otros a través de Facebook que la frontera estaba abierta y viniste nadando a través de vídeos. Dice él que no quiso pasar con gente que estaban por las vallas y quiso pasar nadando porque estaba viendo mucha muerte. Mira, el que nos traducía era un niño ceutí que se llama Abubakar, porque estos barrios son una mezcla cultural tremenda. Claro. ¿No? Y como sabía árabe, él decía, yo os traduzco porque se han hecho amigos de todos los que han llegado desde Marruecos, sobre todo los que son menores y están en las playas. Están pasando, ellos que son ceutíes, que están de vacaciones de verano, están pasando estos días de verano y de playa con ellos. Cuando ven que llega la policía se esconden, ¿no? Pues nos contaba que trabajaba en la construcción. Este hombre, que era más mayor, 38 años, trabajaba en la construcción en Marruecos, ha llegado aquí, pide también trabajo en España, que no viene a delinquir, aunque muchos saben que sí que vienen aquí a liarla, lo decía él mismo, Abdel, sí. y que pide una oportunidad, que ha visto gente morir a su lado y que se enteró por Facebook. A través de Facebook le llegó ese aviso, vieron vídeos de que la frontera estaba abierta, de que los gendarmes marroquíes no estaban impidiendo el paso a nadie y dijeron, es mi oportunidad. Cogió un coche en Rabat, llegó a Castillejos y cruzó la frontera. Dato importante, increíble. El papel que están jugando las redes en todo esto. Sí. Isra, estáis haciendo un trabajazo impresionante, lleváis allí 48 horas más o menos. Te pregunto personalmente, ¿con qué sensación te vas a volver? Bueno, con el que hay que venir aquí a Ceuta para entender lo que es Ceuta, lo que significa Ceuta para el resto de España,
que son más españoles que tú y que yo y se sienten más españoles que tú y que yo. Desde hace 500 años Ceuta es española, que cuando la retórica marroquí habla de recuperar en algún momento Ceuta y Melilla, no es verdad, porque no van a recuperar esto, porque nunca ha pertenecido a ellos. Lleva 500 años siendo español, ¿no? Y también entiendes a los que desesperados han decidido lanzarse al mar. Pues sobre todo yo pienso en subsaharianos que he visto tirados en esa playa del Trampolín que está cerca del CETI, que te miraban después de 4 días sin comer a los ojos, como diciendo, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes hacer algo por mí? Pero son 1.500 los que están ahí esperando algo de comer, que ayer por fin, después de 5 días, lo recibieron. Es imposible que no se te remueva algo dentro, y es imposible no entender un poco más la situación y la desesperación de los que se han lanzado al mar, y lo peor de todo, muchos han perdido la vida, 88 fallecidos. Entiendes mejor la situación cuando estás aquí y algo se te remueve dentro, tanto para entender a los ceutíes y su españolidad histórica también, y también a los que se han lanzado al mar, claro. Pues es el testimonio de quien está contándolo desde Ceuta. Israel Remuñán, hablamos luego. Gracias. Gracias, Ángela. Un abrazo. Hablaba Isra de esa cifra de fallecidos, pues la delegación del Gobierno en Ceuta acaba de confirmar que asciende a 75 los fallecidos en la entrada masiva en Ceuta. En el lado español se avanza en la búsqueda de toda la gente que sigue desaparecida. De hecho, la Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias y un correo electrónico para recabar toda la información sobre esa gente de la que se sigue sin saber nada, ¿no? También para localizar a familiares de los fallecidos. Podemos saludar al teniente coronel Carlos Atoche, que en este momento está al frente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que es un proceso muy complicado, ¿no? Porque es fundamental contar con datos también de las familias y no siempre es fácil, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que cada catástrofe tiene sus complicaciones, y en el caso que nos ocupa, pues efectivamente la dificultad principal estriba en localizar familiares que puedan ceder su información genética, familiares próximos, un padre, un hijo, un hermano. Esos son los familiares más, digamos, ideales a la hora de poner nombre a un cadáver, ¿verdad? Y por otro lado, si la identificación es lofoscópica, como la que se está haciendo desde los primeros días, porque digamos que los cadáveres estaban en razonable buen estado dentro de lo que es un cadáver, ¿verdad? Pues en ese caso, cuando hacemos identificación por huellas, pues necesitamos cotejar con una base de datos de huellas. Si fuera un ciudadano español, ¿verdad? Pues es fácilmente accesible la base de datos del DNI, por ejemplo. Claro. O una base de datos. Sin embargo, cuando son ciudadanos extranjeros, pues se complica, ¿verdad? Es fundamental, entiendo aquí, la colaboración de Marruecos, ¿no? Para poder identificar cuanto antes esos cadáveres. Efectivamente, la colaboración de Marruecos es fundamental en este caso, porque la mayoría de ciudadanos estimamos que son marroquíes, ¿verdad? Y ya se han abierto los canales de cooperación policial internacional. Estamos trabajando en ello para que a la mayor brevedad podamos ir poniendo nombres, ¿verdad? Y dar descanso a esas familias. ¿Hay algún sistema internacional para poder recabar los datos de todos los países y hacer que sea más fácil cotejar las muestras que se van recogiendo? Normalmente trabajamos vía Interpol. Interpol contacta con las policías en cada caso, ¿verdad? Que sean las que nos interesan. Y como digo, en este caso, pues ese canal se está trabajando ya y bueno, estamos a la espera de obtener los primeros resultados. Entiendo un proceso, como estamos contando, muy, muy difícil. Entiendo que porque también hay muchos familiares que denunciarán directamente en su país, lo que hace que todavía sea menos ágil que esa denuncia llegue a España. De ahí la importancia de este correo, de esta oficina, ¿no?, que acaban de habilitar en la Guardia Civil. Claro, como decías muy bien, efectivamente se acaba de habilitar una oficina de denuncias, ¿verdad?, en las dependencias de aduana del Tarajal, y es fundamental que las personas que conozcan o tengan un familiar desaparecido pues faciliten la máxima información posible. Son útiles información del tipo de tatuajes, de cicatrices, de descripción de los rasgos físicos de su familiar desaparecido. Por supuesto, si es un familiar próximo, pues tomaríamos una muestra genética a efecto de poder comparar el ADN de esta persona denunciante, si, como digo, si es un familiar próximo, con el cadáver, ¿verdad? Y en ese caso poder llegar a una identificación.
¿Tienen alguna cifra de desaparecidos? Contamos de fuentes policiales que hay al menos 44 personas que se tenga constancia de desaparecidos, principalmente jóvenes, menores de edad. ¿Es esa una cifra en la que podríamos estar trabajando en estos momentos? Yo tengo datos de cuerpos autopsiados. Los últimos datos hablan de 77 autopsias practicadas. Son los últimos datos de hace unas horas. Madre mía. ¿Se ha podido identificar algún cadáver? Estamos en ello. Estamos en vías. Prácticamente, como le digo, se han autopsiado todos los cadáveres, con lo cual la primera parte, la parte importante, esa parte está hecha, que es recoger tanto muestras genéticas como necrodactilares, ¿verdad? Esa parte ya está hecha. Ahora nos falta la segunda parte, poder localizar huellas de una base de datos para contrastar, para cotejar, o bien, como digo, familiares con su material genético para también contrastar la parte de información genética. En cualquier caso, como estamos diciendo, pues se han habilitado esos canales y yo soy positivo en el sentido de que próximamente tendremos esa información que nos falta para poder empezar a identificar. ¿Todo el proceso de autopsia se está haciendo en Madrid? ¿Los cadáveres están aquí en Madrid? No, se está trabajando in situ, en Ceuta, y a Madrid lo que ha llegado son las muestras genéticas. Los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil tienen su sede en Madrid, y lo bueno que tenemos en la Guardia Civil, ¿verdad?, que somos muy ágiles, y vía helicóptero, pues de una forma, como digo, muy rápida, se han trasladado esas muestras genéticas. Llegaron ayer por la tarde con como la mitad de los que teníamos en ese momento, y estamos preparando un segundo envío, y desde ayer, como le digo, que llegaron las primeras, se está trabajando sin descanso para poder dar respuesta pues en el mejor tiempo posible, ¿verdad? Qué barbaridad, porque se habla de, entre los desaparecidos, pues eso, niños pequeños de 9 años, de 15 adolescentes, en fin. El drama que hay detrás de esta crisis humanitaria que hemos vivido en Ceuta. Importante recordar para esa identificación la oficina de denuncias que ha habilitado la Guardia Civil y el correo electrónico para recabar toda la información de los desaparecidos. Teniente Coronel Carlos Atoche, en este momento al frente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, gracias por estar en Mediodía COPE. Nada, muy amable, muchas gracias. Pues así está la cosa en Ceuta, sobre el terreno, y luego está el plano diplomático, ¿no? Reunidos los ministros de Interior de la Unión Europea en una situación complicada, ¿no? Te recuerdo que los socios han pedido explicaciones a España, y España también ha llegado a acusar de egoístas a los países que dicen no están colaborando y están lo suficientemente al lado de nuestro país en esta crisis que se ha abierto en la ciudad de Ceuta. A la cabeza de las críticas a España, Italia, que ha sido bastante contundente, incluso con medidas de control en los aeropuertos para aquellos ciudadanos que no son de la Unión Europea y que provienen de España. Y fíjate, un aliado que quizá no vimos venir, ¿no? La primera ministra italiana ha contado en todo momento con el apoyo de la de Dinamarca. La seguridad también tiene que ver con la migración, y al mismo tiempo vemos las consecuencias de la migración descontrolada en nuestras sociedades, por lo que naturalmente necesitamos controlar nuestras propias fronteras. Es la primera ministra danesa. Fíjate, hay diferencias en política migratoria entre España y Dinamarca, a pesar de que son dos socialistas los que gobiernan en ambos países, y eso que Dinamarca es un país que sabe bien lo que es convivir con amenazas sobre una parte de su territorio. El chantaje, como de otra manera sufre España con Marruecos, lo sufren ellos con Estados Unidos. Estarías en lo cierto diciendo eso. Ahora quiero hacer algo muy importante. Groenlandia es importante desde nuestro punto de vista, porque no es importante desde el suyo. Así que sí, puedes decir eso. Y saben lo que es también acoger. 50.000 ucranianos han acogido por su cercanía en esa guerra que mantiene Rusia después de la invasión de Rusia a Ucrania. Las diferencias entre la gestión en España y Dinamarca van más allá. España, ya sabes, que se niega a aumentar al 5% el gasto en defensa, mientras Dinamarca ha presentado un plan que incrementa en 19.200 millones su gasto militar hasta 2035. Pero es que hay más. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay cambios también en el servicio militar, en la mili. Desde ayer todo chico o chica que cumpla 18 años en Dinamarca tiene que prestar servicio durante 11 meses. No se libra ni la princesa, ¿verdad? Así es. Unos 1.600 jóvenes daneses, el 20% chicas, han iniciado ese servicio militar obligatorio ampliado. Y como dices bien, entre ellos estaba Isabela, la hija de Federico y Mary de Dinamarca, que sigue los pasos de su hermano, de Christian, y que se ha incorporado concretamente al regimiento de húsares de la Guardia de Slagelse. Acaba de salir del instituto y va a hacer el servicio militar antes de la universidad, a pesar de que se contemplan ciertas excepciones por estudios, pero no ha querido aprovecharlas y cumple con el mismo procedimiento que el resto de los daneses que reciben esa citación para el Día de las Fuerzas Armadas. Como decías, al cumplir los 18 años, acuden a los cuarteles donde se evalúa su aptitud física y psicológica. El sistema prioriza a quienes desean servir voluntariamente. Si se cumple el cupo con voluntarios, nada. Si no, se recurre a la selección obligatoria por una lotería nacional. Y ahí ya si te toca o no te toca. Y este año también las chicas. Ya Dinamarca y Suecia son los dos países europeos que tienen servicio militar obligatorio para mujeres, pero vamos, para hombres es obligatorio en Austria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, Suiza. Es otra cosa que nos diferencia de los socios europeos y en lo que han ido dando pasos en los últimos años. En el caso de Dinamarca, Rosalía, te puede tocar incluso hacer la mili en la propia Groenlandia, ¿no? A ver, por ahora los reclutas que hacen el servicio militar obligatorio no son enviados a servir a Groenlandia durante su periodo de instrucción. Allí sirven, digamos, solamente unidades profesionales especializadas. Pero sí es cierto que durante la mili los reclutas son entrenados para misiones en estas condiciones extremas de Groenlandia, aprenden tácticas de supervivencia en clima extremo, a manejar equipos especializados para funcionar a 20 grados bajo cero, y todos ellos visitan durante un periodo de tiempo el mando conjunto del Ártico, con sede en Nuuk, en la capital de Groenlandia, de manera que sí que se familiarizan con la actividad militar en ese entorno tan particular y tan amenazado en este momento. Es un paso más en esas políticas de defensa del país en un escenario internacional que, como decías, está muy complicado y va en la línea de lo que están haciendo otros países del entorno, ¿no? Pues sí, la principal dificultad de los ejércitos europeos, al menos, es que deben preparar a los reclutas para luchar contra amenazas mucho menos definidas, mucho menos esperadas. ¿Quién iba a imaginar a Dinamarca enfrentada con Estados Unidos, ¿no? Y a tipos de amenazas más escurridizas, como la guerra híbrida, de la que tenemos ejemplos muy recientes, no para campos de batalla, ese campo de batalla histórico, tanques contra tanques, sino contra una guerra más invisible, más disfrazada, y que es completamente nueva, tanto para los militares en activo, ¿no?, que van aprendiendo sobre la marcha, al menos en todo este flanco oriental de la OTAN. Y bueno, pues eso es lo que tratan de transmitir también sobre la marcha a las nuevas generaciones de reclutas. Bueno, pues veremos también qué sale de esa reunión que están manteniendo los ministros de Interior de la Unión Europea, con esa posición de Dinamarca bastante crítica con la gestión que ha hecho España de la crisis migratoria en Ceuta. Rosalía Sánchez, corresponsal, muchísimas gracias. Hasta pronto. Seguimos en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. En la radio. Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación. Todo pasa en COPE. Vamos a esta hora, Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes. Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número. Al otro lado, Castillejos, en el territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron. Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos. Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat huele la vulnerabilidad de Madrid, con que mire para otra parte y abra la puerta. Ya está todo hecho. Sigue La Última Hora en COPE y en COPE.es.
Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrer. Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99 €. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market. Una y media, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Estar informado. ¿Y qué te cuento a esta hora? Pues mira, que acaba de terminar la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea. Estamos a la espera de saber si hay algún tipo de acuerdo en medio del malestar por la gestión que España ha hecho de la crisis en Ceuta. Sabes que 22 países europeos, con Italia y Dinamarca a la cabeza, mostraron su enfado con España. El gobierno de Pedro Sánchez, sabes también, lo que pide es solidaridad y una respuesta unitaria. La portavoz del gobierno, Elma Saiz, además de aplaudir el papel de Marruecos en la gestión de esta crisis, niega que el gobierno tuviera ningún informe previo. En ningún momento no había constancia, ningún informe que alertara de esta magnitud, de este hecho inédito que hemos vivido. Es un hecho sin precedentes al que, por cierto, se le ha dado una respuesta también inédita. Esto a pesar de todas las advertencias que hicieron policías, guardias civiles, el propio gobierno de Ceuta, y ayer reconocían fuentes del régimen marroquí que también avisaron a España de lo que estaba por venir en Ceuta. La oposición, por su parte, exige más responsabilidades. Miguel Tellado es secretario general del Partido Popular. Exigimos que se depuren responsabilidades. Han muerto cerca de 100 personas. ¿Quién se hace responsable de que eso haya sucedido? ¿O es que acaso, si la ministra Robles hubiese desplegado en el entorno del Tarajal a los 3.000 efectivos del ejército que tienen base en la ciudad de Ceuta, no habrían ejercido una función disuasoria que hubiese impedido el asalto? El gobierno, por cierto, lo contábamos, acaba de elevar a 75 el número de fallecidos en Ceuta, en el lado español, aunque nos contaba hace un instante aquí en Mediodía COPE Carlos Atoche, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que están llevando a cabo la labor de identificación. Ahora mismo trabajan, dice, con 77 cuerpos. Es noticia también el calor. Varios países de Europa Central están en aviso por altas temperaturas y por sequía. Temperaturas, ojo, de más de 40 grados en ciudades como Viena, donde no hay aire acondicionado, en casas, en hospitales, calor y falta de lluvias que mantienen en alerta roja decenas de ciudades en Italia y que está provocando una bajada sustancial del caudal de varios ríos como el Danubio, que está en mínimos históricos. Por ello, en varios tramos el transporte fluvial de pasajeros y mercancías está parado o ralentizado y además 2 centrales hidroeléctricas en el Danubio están produciendo un 30% menos de lo habitual. En Rumanía, el ejército ha tenido que realizar detonaciones controladas para desviar el agua del río hacia la central atómica de Cernavodă y mantener activo más días uno de esos 2 reactores. ¿Qué tengo que hacer para no tener que ir ao mar? ¿O qué tengo que hacer para no tener que ir ao mar? Para no tener que ir ao mar. Bueno, y fíjate, cuando uno se cree que lo ha visto todo, la realidad se empeña en demostrarle todo lo contrario. Hola familia, buenas tardes. Quiero anunciaros que el próximo día 29 de agosto tengo planteado hacer la ruta del contrabando y de narcotráfico de hachís. Es Laureano Oubiña, histórico capo de la droga en Galicia, anunciando un tour en barco para explicar cómo era esa ruta del narco por la ría de Arousa de los años 70 a los 2000, con una experiencia de 10 horas que va más allá. Mira, con gastronomía, además contada, y esta es la novedad, en primera persona, por él mismo. Está prevista para el próximo 29 de agosto. Hay, como te digo, comida, bebida, desayuno y sobre todo hay mucha polémica. José Jardón, compañero de COPE Vigo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ángela. Solo hay que leer los comentarios en la publicación de Instagram, de donde sale ese vídeo que acabamos de escuchar. ¿Cómo ha caído la noticia por ahí? Pues francamente como una idea más de Laureano Ubiña, que como bien escuchabas anteriormente es una persona muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, y que acostumbra a publicar algunos contenidos que más allá de esta ruta bastante polémicas, que desde mi punto de vista lo único que pretenden es ser virales o, como en este caso, hacer negocio directamente con el narcotráfico, una lacra que muchos jóvenes probablemente no recuerden, que nos estén escuchando, pero que en la década de los 80 y 90 en la que se basa este tour del narcotráfico se llevó, Ángela, la vida por delante de muchísima gente. Sabemos que hay gente dispuesta a embarcarse, José, porque además es que hay que pagar, y no es barato, 189 euros en adultos, y lo que más me alucina es que hay entradas para niños. Y pues sinceramente no lo sé porque tampoco se ha hecho público, pero me temo que sí, porque en los últimos años y gracias a series y algunas películas, estamos escuchando de hecho la sintonía por debajo, se ha romantizado muchísimo lo que fue el narcotráfico aquí en las Rías Baixas, sin ser muchas de esas personas que lo romantiza conscientes de las nefastas consecuencias que tuvo para buena parte de la sociedad gallega, pues porque más allá del San Benito que parece que cargamos los que vivimos en las Rías Baixas, de que solo nos dedicamos al narcotráfico, como te decía anteriormente, se llevó por delante la vida de muchísima gente. En cuanto al precio, Ángela, pues desde luego no es ni mucho menos barato, porque serían casi 190 euros, 189 para los adultos, incluso hay una rebaja para los niños que parece bastante curioso, muy curioso, y lo más llamativo quizás es que sortea una cena privada con Ubiña para que cuente en primera persona sus propias experiencias traficando primero con tabaco y después ya con droga aquí en nuestras costas. Pues creo que los más indignados, José, son precisamente aquellos que trabajan para combatir el narcotráfico ahí en Galicia, ¿verdad? Sí, pues precisamente, Ángela, ayer tuve la ocasión de hablar de este tour con el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que es Fernando Alonso, que me hacía esta reflexión que desde mi punto de vista es muy pertinente. La escuchamos. Es como hacer una ruta de las violaciones o una ruta, imaginemos, ¿no? Barbaridades, una ruta de violaciones, una ruta de asesinatos terroristas, por donde mataron a uno, mataron al otro. Todo narrado por un terrorista que presume de haberlo hecho. O sea, ¿a quién se le ocurre tal salvajada? Pues a nadie. Como escuchas, para Fernando Alonso, para el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, lo importante sería hacer una ruta alternativa, más bien para concienciar sobre el daño irreparable del consumo de drogas y también de estas consecuencias sociales del tráfico ilícito de drogas. Claro, que las críticas... Y realmente la ruta que realmente había que hacer y que tenemos que hacer todos es ver el daño terrible y muchas ocasiones irreparable que causan las drogas en las personas, las familias que ha destrozado, las vidas que se ha llevado. Esto es, de la suficiente importancia y gravedad como para no prestar ni un ápice de atención a estas cosas. Sí, no, te decía que claro, la crítica ya no es tanto a la ruta, porque efectivamente también hay rutas de, pues eso, del true crime, de asesinatos, y el problema está en quien lo hace, entiendo, es como si te lo hiciera un propio asesino y en el enfoque que se da, no es borrar la historia, es como se cuenta, ¿no? Sí, en este caso, como bien dice, no es una experiencia de true crime o incluso un escape room o algo similar. Es una persona que participó de esos delitos por los que fue condenado, ha sido condenado, y te explica pues cómo hacer el mal, entre comillas. Bueno, entre comillas no, directamente cómo llevó a cabo efectivamente los delitos por los que fue condenado. A mí, desde mi punto de vista, me parece que quizá lo más importante o lo mejor sería, como decía Fernando Alonso de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, ignorarlo y que esto pues siga su curso, pero obviamente sin celebrarse y que todo quede en el olvido. Pues a ver qué pasa. José Jardón, compañero de COPE Vigo, gracias. A ti un abrazo. Pues seguimos a la espera de esas comparecencias después de la reunión de ministros del Interior en la Unión Europea, que, como te estamos contando, ha terminado hace unos minutos. Nos hemos pasado también por Ceuta, donde ya sabes que la situación sigue siendo bastante complicada porque es una ciudad que no tiene capacidad para atender a toda la gente que ha llegado. Mira, te voy a dar varios datos. El CETI está sobrepasado, ahora mismo están alojando a 200 personas más
de su capacidad. Además, hay más de 1.000 migrantes acampando por los alrededores del centro. En la playa de Ceuta hay otros 2.000 migrantes durmiendo al raso. Y luego están los niños, los menores. Ceuta tiene capacidad para atender a 29 menores y asegura que han cruzado más de 860. A todo esto hay que sumar las víctimas, ¿no? La última cifra la actualizábamos hace un momento, 75 personas solo en el lado español, según han confirmado la delegación del Gobierno. Desde Marruecos, el arzobispo de Tánger, Emilio Rocha, nos pedía en COPE que miremos más allá de esas cifras, que veamos el drama humano. Pensar que detrás de cada rostro hay una persona con proyectos, con sueños, con ilusiones, con dificultades, y también hay rostros y personas viviendo en Ceuta, y el encuentro de estas dos realidades a mí me lleva a pensar en esas personas concretas, lo cual pues provoca ciertamente dolor y preocupación, honda preocupación. Sobre la llegada masiva de personas a Ceuta, aseguraba que en este caso no están las mafias actuando. Yo creo que aquí mafias no están actuando, pero las mafias actúan por dinero. Y los jóvenes que están saltando ni pagan ni tienen detrás la necesidad de un apoyo para hacerlo como lo están haciendo. Otra cosa es meterse en pateras, requieren una infraestructura distinta. Nos recordaba además el arzobispo de Tánger, Emilio Rocha, que Marruecos no es un país pobre, no es un país en el que los jóvenes vayan huyendo del hambre. Precisamente es un país que ha experimentado un crecimiento en los últimos años, de ahí sorprende tanto, y el régimen quizás se lo debería hacer mirar que tanta gente, y sobre todo tanta gente joven, quiera salir de Marruecos. Xavier Gómez es el obispo de Sant Feliu de Llobregat y conoce de primera mano el drama migratorio porque durante muchos años ha estado al frente del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Don Xavier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángela? Pues muy bien pendientes, ¿no?, de todo lo que está pasando. Una situación muy complicada, sobre todo la que se está viviendo en Ceuta. Hablábamos de las mafias. Si no hay mafias, si no hay pobreza, ¿qué hay detrás de esta entrada masiva en la ciudad de Ceuta? Si no es una cuestión migratoria, ¿qué es lo que es? Bueno, es una cuestión migratoria, pero no solo es una cuestión migratoria. Yo en estos días estoy atento, leyendo con prudencia todos los análisis de los expertos y de las personas que están sobre el terreno, y todo apunta de que es una conjunción de factores, ¿no?, lo que ha contribuido a esta llegada masiva de personas. Yo creo que evidentemente hay factores estructurales que tienen que ver con la falta de futuro, de perspectivas para una gran parte de la población de jóvenes de Marruecos, pero no hemos de olvidar que también en Marruecos hay muchos subsaharianos que huyen de países en guerra, de situaciones de hambre, de persecución, y que ellos también han pasado a Ceuta. Entonces confluyen varios factores, el estructural, el coyuntural y también geopolíticos. Yo me pregunto siempre a quién está beneficiando estas imágenes que hemos visto durante estos días. Eso y de ahí quizás podemos extraer alguna respuesta. ¿Y qué cree? ¿Quién cree que se está beneficiando de todo esto? Pues evidentemente lo primero que hay que hacer es lamentar, antes de hablar de a quién le puede beneficiar políticamente hablando, hay que lamentar el drama humanitario. Estamos hablando, como decía el arzobispo de Tánger, de cientos de vidas que se han perdido, con nombres y con apellidos. Eso es un drama en toda regla, un drama evitable, además, un drama evitable. Después yo creo que también hay detrás un nivel de geopolítica que, según dicen algunos expertos, no es desdeñable. A nivel de... Sabemos que están llegando estos días informaciones de los Estados Unidos que hablan de una posibilidad, de un acuerdo adoptado en el Congreso, que están hablando de Ceuta y Melilla como ciudades probablemente para Marruecos. Creo que tampoco no es desdeñable el hecho de que cada vez que hay un acercamiento a Argelia por parte del gobierno de España sucede alguna cosa rara en Marruecos. En fin, yo no me atrevo a señalar a nadie, pero me hago eco de lo que leemos en estos días, y creo que hay una conjunción de factores que tienen que ver también con el momento político que vive Europa y que vive el mundo. Claro, pero en es estos terrible. Momentos es terrible, y esto habla de una instrumentalización. Claro, estamos lanzando a la gente al mar para hacer política. Es terrible. Es terrible. Justamente porque estamos instrumentalizando, no nosotros, sino que estamos asistiendo a una instrumentalización del sufrimiento humano para hacer política. Y esto es lo que nosotros, con nuestra manera de decir y de hacer,
también tenemos que denunciar, ¿no? Porque hay una dignidad humana que está en juego. Y desde luego también toda nuestra solidaridad para los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. También tenemos que escuchar, ¿no?, su preocupación, y tenemos que pensar también en el conjunto de la población y pensar que hay la legitimidad de poder tener un control sobre las fronteras, una migración regular, una migración segura. Muchos factores intervienen para ponernos nerviosos, y en medio de todo de alguna manera también caos, hemos de hacer una llamada a no perder nunca una mirada humanitaria, una mirada de humanidad, y en el caso de los católicos, una mirada profundamente creyente. Hemos de atender, como digo, ¿no?, tanto el derecho a la seguridad en la frontera y el derecho también de la ciudadanía de Ceuta y de Melilla, pero también ver lo que sucede detrás de este drama, que no es sencillo. Estamos hablando con Xavier Gómez, que es obispo de Sant Feliu de Llobregat. Sabe que Europa ha estado muy pendiente de esta crisis. De hecho, tenían hoy una reunión los ministros del Interior y justo está compareciendo ahora el ministro español, Fernando Grande Marlaska. La Unión Europea ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Habla de tono constructivo. Sabe que a esa reunión han llegado los socios europeos con enfrentamiento. Hay algunos que han recriminado a España que la regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno haya ejercido de efecto llamada. ¿Cuáles han sido las verdaderas causas de lo que hemos visto en Ceuta? ¿Es verdad que esa regularización está detrás? Ojalá pudiera dar las respuestas, pero creo que necesitaremos tiempo para analizar con calma todos los factores que han confluido. Yo personalmente pienso que la regularización de personas migradas no es un motivo, porque esta regularización responde a unas causas no solamente de justicia humanitaria, sino también que contribuyen al crecimiento y al bienestar social de nuestro país. No creo que sea la regularización de personas migradas, que además es una medida extraordinaria, caso por caso, y no creo que tenga que ver con esto, como tampoco creo que tenga que ver con esa sentencia que tanto se ha mencionado del Tribunal Supremo. Yo creo que hay otros factores, porque, como decía, políticamente en estos momentos, ¿no?, muchos partidos y al mismo tiempo gobiernos en Europa y en otros países utilizan la migración como arma electoral, creando una situación de miedo, una situación de desconfianza, que despista también de otros temas que hay detrás, ¿no?, de otros factores que preocupan a la población, de los que no estamos hablando, ¿no?, y que yo creo que tendríamos que ponernos, ¿no?, el modelo de sociedad que estamos teniendo, el modelo demográfico, el modelo económico, el modelo de convivencia, y esos factores de los que normalmente no acostumbramos a encontrar en el debate político, ¿no? La gente está preocupada por muchas cosas, y pareciera que la migración es nuestra principal preocupación, pero la encuesta dice que las encuestas decían, al menos hasta hace bien poco, que la principal preocupación en España es la vivienda, y esto es un problema que nos afecta a todos. Fíjese que hace apenas 2 meses que estuvo en España el Papa León XIV y nos pedía precisamente tratar con dignidad, ¿no?, a toda la gente, y lo hacía además en un sitio como es el puerto de Arguineguín en Canarias, que sabe mucho lo que es recibir a toda esa gente que se lanza al mar en busca de un futuro mejor. Xavier Gómez, obispo de Sant Feliu de Llobregat, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE. Gracias, y espero que sepamos estar a la altura de lo que el Papa nos pedía a todos los interlocutores de las sociedades en España, la Iglesia y la sociedad. Así sea, y sobre todo lo que decía, ¿no?, recordar que detrás de todas las cifras que damos, sobre todo en los medios de comunicación, hay personas y hay el drama de mucha gente. Seguimos en Mediodía COPE, y ahora tu COPE más cercana. Escribe a Pilar García de la Granja. Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE. ¿Qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Llegan los Electrodays del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas. Bosch, LG, AEG, Dyson, Dreamy, DeLonghi y muchas más. Frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos. Con el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas. Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electrodays en el Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Este martes 4 de agosto el calor nos está dando un respiro. Tenemos un día de nuevo con temperaturas no demasiado elevadas. Los termómetros van a alcanzar los 32 grados de máxima y bajarán hasta los 22 en la próxima madrugada. Y es que estamos en un agosto con temperaturas agradables de momento, tras un julio en el que ha hecho mucho calor, que ya es oficialmente el mes más caluroso jamás registrado en España, con 49 días consecutivos con temperaturas muy por encima de la media histórica y en el que además pues no ha llovido prácticamente nada, pero en el que los embalses madrileños se mantienen en índices normales, se sitúan a un 72% de su capacidad. Las reservas de las 13 presas gestionadas por el canal de Isabel II almacenan casi 700 hectómetros cúbicos de agua, una capacidad que roza por un punto porcentual el máximo histórico para estas fechas. Los embalses de Latazar, Valmayor y Santillana concentran el mayor volumen de agua. Aún así, el canal de Isabel II recomienda hacer un uso responsable del agua durante estos meses de verano, cuando el consumo suele aumentar por el incremento de las temperaturas y la demanda doméstica. Duchas cortas, cerrar el grifo cuando nos lavemos los dientes o nos enjabonemos y planificar los electrodomésticos son algunas de las recomendaciones. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento de conocer en estos momentos cómo se conduce, cómo están las carreteras madrileñas. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. En la Dirección General de Tráfico está Darío Carnicero. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos se normaliza la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán complicaciones en el acceso a la capital por la A4 en Getafe y en la salida por la A5 en Alcorcón, además de retenciones en la M40 a la altura de Coslada y Canillejas, ya en dirección a la autovía de Zaragoza. Gracias, Darío. Y enseguida te voy a contar la última hora del Rayo Vallecano. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta al 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, mamá! En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Principio de acuerdo parece entre la dirección del Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid. Esta mañana se permitía la entrada de los técnicos de la comunidad para poder realizar una inspección en el estadio e iniciar las obras de urgencia previstas ahí en el estadio del Rayo Vallecano después de que el club le haya impedido la entrada 2 días consecutivos. Te recuerdo que la auditoría realizada por la comunidad detectaba deficiencias muy importantes relacionadas con los sistemas de protección contra incendios, también las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y también las condiciones higiénico-sanitarias, ¿no?, del estadio. Pablo García está en Vallecas. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, entraban a mediodía los técnicos, ¿verdad? Yo no sé si habéis tenido los periodistas que estabais allí delante, presentes en el estadio, ¿habéis podido verlos? Nosotros no lo hemos podido ver, hemos llegado pues sobre las 12, nos había citado el día de ayer la Comunidad de Madrid y no nos hemos podido ver porque han entrado por otra puerta. Pero luego primero ha venido un empleado del club, nos lo ha confirmado y posteriormente la prensa de la Comunidad de Madrid nos ha dicho que efectivamente estaban dentro del estadio. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer allí? ¿Van a estar durante todo el día o mucho tiempo, ¿no? Por lo menos. Han dicho que hoy van a estar todo el día. Recordemos que esa auditoría de la Calabás son 100 páginas de deficiencias que tenía el campo relacionadas pues con el césped, relacionadas con un montón de factores. También se está aprobando la megafonía, pero en principio nos han dicho que finalizarían hoy la inspección y que nos dirían posteriormente en estos días cuál sería la resolución. Bueno, cuéntanos, Pablo, que hay muchos aficionados que están pendientes lógicamente, de qué va a pasar con su equipo. Imagino que mientras duren las obras, el Rayo Vallecano no va a poder jugar allá en ese estadio, claro. No, ayer Mariano de Paco estuvo con nosotros en la cadena COPE, hablamos en el partidazo con él y nos confirmó que en principio es casi imposible que el Rayo Vallecano juegue sus primeras jornadas en el estadio. Ahora mismo hay 2 escenarios, el primero es el de la Comunidad de Madrid, quiere que se juegue aquí en la capital, en Madrid, y la opción es Butarque. El problema es que el presidente, por parte del club, se lo quieren llevar a Burgos, al Plantío, un campo que está a 230 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Claramente para el aficionado ha sido la máxima crispación, porque jugar en una comunidad autónoma diferente y tener que desplazarte 2 horas y media para ver a tu equipo de local es algo que no se compensa. El problema, como te comentaba antes, es que el Plantío simplemente, por así decirlo, solamente tendría el Rayo Vallecano que alquilarlo a través de solo los gastos, mientras que Butarque tendría que pagar un alquiler y el precio es mayor. Entonces ahora mismo está un poco la cuestión económica en ver si el Rayo puede jugar en Butarque o si puede jugar en el Plantío. Lo que está claro es que en principio el Rayo Vallecano en la primera jornada, y veremos cuántas más, no va a poder jugar en Vallecas. Claro, y eso, ¿se puede decir cuánto cuesta alquilar el Butarque? Eso sí.
Hablábamos de una cifra más o menos de 80.000 euros. El plantillo, la verdad que desconozco el precio, pero seguramente sea muchísimo menor. Estas cifras las conocemos porque el año pasado ya el Rayo Vallecano tuvo que jugar por cuestiones, en este caso el césped, tuvo que jugar en Butarque un partido contra el Atlético de Madrid y se desplazaron hacia Butarque. Entonces, esa cifra la conocemos porque ayer Mariano de Paco, el consejero de Deportes, nos la facilitó. Y ahora mismo está un poco ahí la situación. En el aire, ¿no? Bueno, pues sí. De momento no sabemos dónde va a poder jugar el Rayo sus primeros partidos, pero estaremos atentos a toda la información que nos traen siempre nuestros compañeros de deportes como Pablo García. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Adiós, Chao. Adiós. Bien. Pues eso, vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el Rayo Vallecano, porque bueno, hay muchos aficionados, muchos abonados que están pendientes de lo que va a pasar con su equipo. Bueno, que va transcurriendo así la mañana del martes, ya 4 de agosto. Ya sabes que en 20 minutos, vuelve la información de Madrid, la información local, y que sigues ahora en Mediodía COPE.